Espectroscopía UV visible. Continuando con los fundamentos para esta técnica de detección espectroscópica, vamos a recordar que cuando estuvimos hablando de estas transiciones que pueden ocurrir dentro de los materiales, podemos hablar de un ordenamiento de dichas energías involucradas para estos procesos y que podríamos hablar de que dentro de estos cambios que pueden surgir en un átomo o en una molécula por efecto de una luz incidente, podemos tener el movimiento electrónico de los electrones de valencia de un nivel bajo de energía a un nivel alto. Cuando aplicamos una cantidad de energía electromagnética suficiente para llevar a cabo una transición de un nivel a otro de energía, hablamos de transiciones electrónicas. Estas transiciones, si ustedes ven, tienen un contenido muy alto de energía comparado, por ejemplo, con una transición vibracional o una transición rotacional. En otras palabras, las transiciones vibracionales y rotacionales están implícitas o están inmersas, dentro de las transiciones electrónicas. Eso quiere decir que si aplicamos una energía lo suficientemente fuerte para llevar a cabo esta transición, también estaremos logrando cambios o modificaciones en la vibración molecular y en la rotación de la molécula involucrada. Bien, esto es en cuanto a los contenidos energéticos y la estructura, ya sea de los átomos o las moléculas, según sea el caso. Y bien, considerando esto como un recordatorio y un antecedente de lo que estamos revisando, bueno, pues vamos a continuar con esta parte. Entonces, ya entendiendo o recordando lo que implican estas transiciones, bueno, pues en esencia, cuando hablamos de la espectroscopía UV visible, lo que estamos haciendo es tomar una longitud de onda que está dentro del rango de esta parte del espectro electromagnético, hacemos incidir la radiación y esa radiación va a provocar la posibilidad de cambiar o hacer un cambio electrónico. Un cambio electrónico, repito, significa pasar electrones de valencia de un nivel de baja energía a un nivel de mayor energía. Entonces, vamos a consumir cierta cantidad de energía, se va a absorber y se produce la transición electrónica. Bien, la transición electrónica, bueno, pues el valor energético de esta transición equivaldrá al valor inicial que tengo de energía aquí, en resta con el valor del estado energético excitado. Es decir, este valor menos este valor nos da la energía que requerimos para llevar a cabo esta transición. Y bueno, haciendo nuevamente esta consideración, vamos con lo siguiente. Entonces, ¿qué puede suceder o qué consideración estoy haciendo al respecto? ¿Listo? Ahí está. Ok, ¿qué es lo que va a ocurrir en este tipo de fenómenos? Bueno, cuando hablamos de transiciones electrónicas, lo que implica es que vamos a partir de una molécula que tenga los electrones en un estado fundamental, es decir, tal cual se encuentra en la naturaleza. Absorbe una cierta cantidad de luz, que es precisamente este valor que tenemos aquí, es decir, el valor entre la cantidad de energía en este nivel y la cantidad de energía en el nivel de excitación. Y ese contenido energético, si se aplica en función a la luz incidente, pues vamos a tener una transición electrónica de un nivel fundamental a un nivel excitado. Y podemos hablar de estados excitados en el sentido de yo puedo hablar de más allá de un sistema excitado si la cantidad de luz incidente puede en algún momento sobrepasar a la cantidad de energía necesaria para un primer cambio y podríamos tener también un segundo cambio. Pero bueno, nos interesa generalmente o realmente la cantidad necesaria de energía para lograr esta transición del estado fundamental al primer estado excitado. Bien, considerando esta cuestión, vamos ahora con otra cuestión importante. Para poder representar todo esto que estoy comentando y hablar también, por ejemplo, de fenómenos a nivel molecular, bueno, pues podríamos hablar de cómo es que se construyen estos diagramas energéticos que nos permiten entender el fenómeno que se está realizando dentro de las moléculas o los átomos. Entonces, cuando hablamos de la formación de un enlace covalente,
lo que estamos indicando, por ejemplo, este es un ejemplo muy sencillo. Tenemos aquí un elemento que tiene un electrón en el orbital p puro y aquí tenemos otro elemento igualmente con un electrón dispuesto en el orbital p puro. Cuando hablamos de los elementos aislados, esta será la situación energética en donde se ubica el electrón de valencia en cada caso. Pero cuando hablamos ya de la formación del orbital molecular, a consecuencia de la combinación de estas dos ondas, se va a tener la posibilidad, si recordamos un poquito lo que comentamos sobre la teoría ondulatoria, cuando estas dos ondas van a unirse, tengo la posibilidad de que tengamos la unión de estas dos ondas en un movimiento en donde reforcemos la onda o donde haya una interferencia. Entonces, esas dos posibilidades de ubicar las ondas que estoy manejando para estos dos átomos implicaría la formación primeramente de un enlace, un orbital molecular, aquí estoy hablando de un orbital atómico, la unión de estas dos ondas genera un orbital molecular en donde ese orbital molecular va a implicar un estado de menor energía, porque obviamente estoy hablando de una estabilización de una molécula al aparear electrones, es decir, estoy llevando a cabo lo que sería la formación del enlace y ese apareamiento implicará que de los valores de energía para el orbital atómico, la generación de este enlace llevará primero hacia un estadio de menor energía, es decir, estabilizaremos a estos dos átomos formando el enlace y si esas ondas que se están vamos a decir, conjuntando, lo hacen de forma adecuada o en fase, vamos a ver de que estamos teniendo un movimiento constructivo y tendremos aquí la formación de un orbital molecular de menor energía del resultado de la unión de estas dos ondas y sería la formación de un enlace pi. Y por otro lado, cuando las ondas no están en fase, se genera un movimiento destructivo o un proceso de desestabilización a través de un antienlace en esta posición. Este es el resultado, repito, de que estas dos ondas no estén en fase, es un proceso destructivo y formaríamos aquí un un orbital molecular antienlazante. Entonces, la unión de dos orbitales de tipo p puros generará un orbital molecular de tipo pi, un enlace pi, en donde una posibilidad es tener un estadio enlazante y el otro es un estadio antienlazante. El estadio en esta naturaleza es más estable que el que tenemos en este punto. Y bueno, aquí lo importante es, cuando ya tenemos un sistema enlazado en donde tenemos el nivel de mayor energía ocupado y el de menor energía desocupado, entonces esto implicará que si a este sistema, a esta molécula ya formada, le aplicamos un fotón de energía con la cantidad o una longitud de onda con la cantidad de energía suficiente para poder llevar a cabo una transición electrónica, es decir, pasar a los electrones de este nivel de energía a un nivel más alto, a un estado de energía excitado. Entonces, aplicamos un fotón de energía y esto promoverá a uno de los electrones de esta posición a un estadio excitado. Acuérdense que estamos trabajando con los electrones de valencia. Entonces, uno de estos electrones va a migrar del estado basal al estado excitado. Y esto precisamente es lo que implicaría una transición de tipo electrónico, que es lo que está justificando los procesos de absorción en un espectro UV visible. Entonces ahí estaría el proceso que en realidad estamos llevando a cabo, un proceso muy simple, y aquí lo importante es que está llevando a cabo una transición electrónica característica de este tipo de, vamos a decir, fenómenos de absorción. Bien, ya teniendo en cuenta esta otra característica, estamos prácticamente haciendo un resumen de lo que ya habíamos manejado. Entonces, vamos a tener que, cuando se llevan a cabo este tipo de transiciones, bueno, pues ahí tendríamos las diferentes opciones que tenemos para los distintos tipos de enlace que se pueden formar. Estoy hablando de los orbitales de tipo molecular. Cuando hablamos de los orbitales moleculares, vamos a formar enlaces y esos enlaces pueden ser enlaces sigma, podemos formar enlaces pi, podemos involucrar electrones de no enlace y a su vez cada uno tiene la posibilidad de formar un orbital de pi de antienlace y un orbital sigma de antienlace.
Energéticamente hablando, un orbital pi es menos energético que un orbital sigma de antienlace. La razón es muy simple. Los enlaces sigma son enlaces bastante formales, más estables, y esto hace que una migración de electrones de esta naturaleza sea mucho más difícil pasar, o sea mucho más complicado el que podamos migrar un electrón de un estado fundamental a un estado excitado. Entonces, este sería el ordenamiento típico que vamos a manejar: sigma, pi, electrones n y los orbitales de enlace pi de antienlace y sigma de antienlace. Entonces, algo muy importante es que esto es a lo que consideramos como orbitales moleculares enlazantes. Esto, dado que solamente son electrones de valencia o electrones de no enlace, entonces estos no tienen un estadio diferente, es decir, estos no están realmente formando un enlace, sencillamente completan el octeto en un elemento con pares de electrones de no enlace, como el oxígeno, como el nitrógeno, como el azufre. Entonces estos nos tienen un par, dado que no están formando ningún enlace como tal. Y finalmente tengo los orbitales moleculares antienlazantes, que serían los de más alta energía. Si hablamos de los fenómenos de transición, las transiciones implican mover electrones de un nivel bajo de energía a un nivel alto de energía. Teóricamente hablando, podría pensar que si yo tuviese electrones en este nivel energético, un par de electrones formando un enlace sigma, podría pasar de un enlace sigma de enlace a un enlace sigma de antienlace. Obviamente, si observamos la cantidad de energía involucrada, va a ser la más alta de todas. Eso significa que para poder mover un electrón de un enlace sigma, necesitamos una radiación electromagnética sumamente alta para poder transferir un electrón de esta posición a la que tenemos aquí. Entonces, si ustedes observan, este es el nivel más alto de energía, es decir, es un contenido de energético, muy alto para llevar a cabo esta transición. Bien, si vamos en descenso, en cuanto al contenido energético, la posibilidad de llevar a cabo este tipo de transiciones, si hablamos ahora de migrar un electrón de los orbitales de no enlace al sigma de antienlace, es decir, que un electrón de vamos a decir, un par en un elemento con pares de electrones de un enlace, pudiésemos hacer igualmente una transición. Ese es un nivel de baja energía y podemos llevar los electrones hasta un nivel de más alta energía, por ejemplo, un enlace o un orbital sigma de antienlace. Entonces, significativamente estamos considerando esta distancia desde la posición de el nivel que le corresponde a los electrones no enlazantes hasta el orbital sigma de antienlace. Entonces, aquí, el orbital molecular, y de aquí nos vamos a este valor energético. Entonces, comparativamente, este es el más energético, el que requiere más contenido energético. Después tendríamos el N a sigma de antienlace con un poquito menos de energía. Y si seguimos hablando de transiciones, podríamos decir que si yo tuviese electrones en este punto, podría migrar los electrones de esta posición a la posición o a un orbital molecular de antienlace. Si eso sucediera, y considerando la diferencia que existe entre estos dos, entonces el contenido energético se reduce. Y finalmente, una transición muy socorrida en el sentido de requiero poca energía para poder llevarla a cabo, es la migración de un electrón de una posición de baja energía en los orbitales o en un nivel de electrones de no enlace hasta un nivel de orbital molecular de antienlace del tipo pi de antienlace. Entonces vean cómo la cantidad de energía requerida para cada una de estas transiciones va cambiando en función de la distancia, si lo quieren ver así en términos de lo que estoy observando en este diagrama. Mientras más grande es la posición de estos orbitales moleculares, esto implicará un consumo de mayor energía para lograr una transición, y conforme vamos acercándonos, ese valor de energía se va disminuyendo. Y esto hace que para llevar a cabo las transiciones dentro de las moléculas
dependiendo de la estructura del compuesto y los átomos que contengan, los enlaces que contengan, tendremos la posibilidad de llevar a cabo cierto tipo de transiciones y esto se va a ver reflejado posteriormente en lo que sería un espectro de absorción. Entonces, en términos generales, estas son las posibilidades que tenemos para hablar de las transiciones electrónicas en un compuesto orgánico determinado. Y algo importante también referido a estas transiciones es esto. Esto es algo muy importante. Cuando hacemos el análisis estructural de un compuesto orgánico y queremos hacer la identificación de grupos funcionales presentes, vamos a decir, identificar un compuesto orgánico vía el espectro de absorción UV visible. Entonces, dependiendo de lo que observemos en ese espectro, que ya tomaremos un poco en cuenta más adelante, las transiciones que se pueden llevar a cabo, como decía hace un rato, dependerían de la estructura. Y la aparición de ciertas bandas en este intervalo de energía, pues obviamente me indicará o será un reflejo de la parte o la estructura del compuesto que estoy analizando. Es decir, si nosotros vamos a tener una señal o una curva en un espectro en esta zona de 100 a 200, bueno, eso significaría que estamos hablando de la presencia de un alcano. Si vemos una señal o una banda que corresponda a una transición, bueno, en un intervalo que tenemos aquí entre 180 y, ¿qué será? 150, ahorita lo vamos a ver un poco más adelante. Bueno, los valores específicos, estas son las zonas que realmente están determinando este tipo de transiciones. Entonces vean cómo estas son las que se llevan a cabo si consideramos el gráfico que estamos considerando, bueno, que estamos analizando. Aquí tendríamos valores de energía y aquí tendríamos longitud de onda. Lo que hemos revisado es que dependiendo de la longitud de onda será el contenido energético de la luz incidente sobre una muestra. Entonces, mientras más grande es esto, la energía de esa onda va a ser menor. Es decir, la transición electrónica que vamos a llevar a cabo, que se va a llevar a cabo dentro de la molécula, pues será una transición que debe de ser relativamente sencilla en el sentido de la cantidad de energía que requiero para llevarla a cabo. Entonces, las transiciones que más energía requieren, ¿por qué? Porque las longitudes de onda de la onda incidente es pequeña. Entonces, mientras más pequeño es esto, eso significará que la frecuencia que va a tener esta onda, que la energía que va a tener esta onda debe de ser muy alta. Entonces, una señal en esta región significará que lo que la estructura que analizo contiene, pues son solamente enlaces sencillos carbono-carbono o carbono-hidrógeno. Y en este caso, cuando vamos ascendiendo en estas posibilidades, si tengo una señal en esta región, lo que corresponde es una transición de N a sigma de antienlace. Esto implica que dentro de la estructura del compuesto que analizo, necesariamente voy a tener un heteroátomo, ya sea oxígeno, nitrógeno, azufre, halógeno, cual no es tan fácil definirlo en esta posición, necesito más datos. Entonces, solamente el ver una banda con esto significaría que tengo un elemento con pares de electrones del enlace y que tengo una transición hacia un orbital sigma de antienlace. Después, si continuamos dentro de este rango, vean que estamos trabajando con el UV vacío, aquí estaría el UV cercano y esto sería la parte del visible. Entonces, mientras más me voy acercando a esta zona, las transiciones se vuelven más simples, más fáciles, menos energéticas. La siguiente transición sería de pi a pi de antienlace y eso implicaría que el tipo de compuesto que tengo es un alcano insaturado. En otras palabras, es una cadena hidrocarbonada que solamente contiene un doble enlace y seguimos todavía en una zona que implicaría vamos a decir, un intervalo en donde la cantidad de energía es bastante alta todavía. Después, si seguimos avanzando, ya estamos llegando, en este caso, nos estamos acercando al nivel del UV visible. Esto ya sería en este caso, por ejemplo, es el UV lejano. Y aquí estamos hablando de una transición de pi a pi de antienlace y esto pues obviamente es característico de los dienos. Estos dienos, bueno, pues van a tener este tipo de transición que es relativamente sencilla
Y vean cómo aquí en esta otra parte tenemos transiciones de pi a pi de antienlace, pero la diferencia es, aquí tengo un dieno, este dieno es un sistema en donde tengo una doble ligadura, pero en este caso en particular tengo dienos conjugados, pero aquí lo importante es que esta conjugación me implica en particular un sistema de tipo aromático. Entonces las transiciones de los sistemas diénicos comparado con los sistemas conjugados, pero en el caso de los sistemas aromáticos, esta transición se vuelve mucho más simple, mucho más fácil de llevar a cabo. Y finalmente tenemos esta transición de N a pi de antienlace. Como ustedes observan, esta es la transición más simple de llevar a cabo. ¿Por qué? Porque esta transición se puede llevar a cabo desde los 250 más o menos nanómetros hasta ya el área del visible, que son alrededor de 600 y tantos nanómetros. Esto implicará que es un sistema carbonílico. Estos sistemas carbonílicos, esos desplazamientos o esas bandas, que se tienen en el espectro, bueno, son bastante, notorias, y esto me permitiría en algún momento dado, a partir de las bandas que se puedan presentar en un espectro, pues ir ubicando los diferentes grupos funcionales que puede haber presentes en la molécula. Entonces hablamos desde los alcanos hasta los compuestos carbonílicos. Y obviamente cuando estos sistemas se conjugan con dobles enlaces y con otro tipo de cuestiones como sustituyentes y demás, entonces veremos transiciones a través o en los espectros que me ayudan a la identificación de determinados grupos funcionales. Entonces este ordenamiento que vemos en esta imagen, pues obviamente me lleva a pensar en este rango, y este rango, dentro de este vamos a tener grupos que son muy característicos o zonas muy características que me van a permitir la elucidación estructural. Bien, si continuamos con esto, estas transiciones de las cuales estoy hablando implicarán movimientos dentro de la molécula, y estos movimientos van a ser variados, y vamos a indicar aquí uno de ellos. Por ejemplo, si tuviésemos esta parte, vamos a indicarlos todos de una vez para que no tengamos que estar abriendo tantas ventanitas. Estas serían las transiciones que se pueden llevar a cabo. Entonces, ¿qué tenemos aquí? En este caso estamos hablando de una transición sigma a sigma de antienlace. Estamos hablando precisamente, por ejemplo, de los alcanos. Y aquí algo importante es que dependiendo de la cantidad de energía que vamos a aplicar, esta puede generar no solamente una transición electrónica, sino puede cambiar también el spin de los electrones involucrados. Y ahí estaríamos hablando de un fenómeno anexo que vamos a ver más adelante en otro método espectroscópico, pero esto me daría una transición que en algún momento dado va a tener otra etiqueta, va a ser una transición triplete singulete, y esto lo vamos a llevar a cabo en alrededor de 150 nanómetros, es decir, necesito una gran cantidad de energía para que esta transición se dé. Y por otro lado, aquí podemos hablar de una transición de sigma a sigma de antienlace, pero aquí lo importante es cuando empiezo a combinar enlaces con, por ejemplo, la presencia de heteroátomos, eso de alguna manera permite otra serie de transiciones. Si tengo una mancuerna o un enlace que involucre tanto un enlace simple, pero en este caso podríamos tener, por ejemplo, la presencia de un heteroátomo, entonces puedo tener una transición sigma-sigma de antienlace, y por otro lado también puedo proponer una transición diferente de N, de los electrones de no enlace del heteroátomo, a un orbital sigma de antienlace. Y vean cómo aquí estos electrones, como no están enlazados, al igual que en el orbital sigma, estos orbitales moleculares sigma son, digamos que los enlaces más fuertes, los más estables, y difícilmente va a ser promovido un electrón de esta zona hacia acá. Sin embargo, los electrones de no enlace no están, involucrados en este traslapamiento de orbitales tan eficiente como se da en este enlace. Estos electrones están, entre comillas, libres, y esto va a permitir que esta transferencia o esta transición de este estadio hacia un orbital
molecular de antienlace sea relativamente más fácil. Vean cómo aquí necesito 150 nanómetros y aquí necesito 185. Entonces, esta transición energéticamente hablando es más simple que la transición que tenemos de este lado. Entonces, para este tipo de compuestos puedo observar dos bandas, una de esta naturaleza y otra para esta transición, pero pues obviamente cada una se dará con cierta intensidad y en un lugar diferente de, vamos a decir, la gráfica o el espectro que tenga. Entonces, bueno, aquí estarán las diferencias. Si ahora hablamos, por ejemplo, de un sistema de esta naturaleza, cuando hablamos de la presencia de una unión entre dos elementos donde uno de los enlaces es sigma y el otro es pi, bueno, pues ahí habría involucrados 4 enlaces, 2 que están formando un enlace sigma y 2 que están formando un enlace pi. Y las transiciones pues pueden ser válidas en el sentido de transferir un electrón de la posición o la orbital molecular sigma a un sigma de antienlace, o de un electrón de la posición o del nivel pi a un pi de antienlace. Cada uno de ellos va a tener o requerir una cantidad de energía diferente. Entonces, por ejemplo, de todas estas, estamos viendo que la cantidad de energía más baja es para una transición de pi a pi de antienlace. Entonces, aquí estos diagramas de orbital molecular nos permiten ir verificando a través de la posición de los orbitales cuál de las transiciones va a ser más fácil de llevar a cabo. Y cuando hablo de facilidad me refiero a la cantidad de energía requerida para llevar a cabo este movimiento electrónico. Bien, finalmente tenemos aquí otra transición, otra capacidad para mover electrones de valencia, y aquí tendríamos la mezcla entre hablar de orbitales, o bueno, si orbitales sigma, orbitales pi, y hablaríamos aquí de tener orbitales, por ejemplo, electrones en un orbital p y orbitales electrones, en un heteroátomo con pares de electrones de no enlace. Entonces aquí las migraciones posibles pues son mover, por ejemplo, los electrones de no enlace hacia un orbital pi de antienlace o un orbital sigma de antienlace. O podemos mover estos electrones hacia, por ejemplo, un orbital de antienlace, un pi de antienlace y un sigma de antienlace. Cada una de estas migraciones, incluyendo estas que están aquí, requiere de una cantidad específica de energía, pero lo importante es que esta transición que está señalada en rosa es la que menos energía requiere. Entonces, esto implicará que si aplicamos cierta energía, si esa energía es relativamente baja, la transición más fácil de llevar a cabo es migrar a los electrones del orbital de tipo P a un orbital pi de antienlace. Entonces, ahí estaría la posibilidad de diferentes transiciones dependiendo de la estructura de las moléculas que estemos analizando. Entonces, vamos a minimizar estas y bueno, vamos a ver, ya que estamos refiriéndonos a todas las transiciones. Aquí acuérdense que lo que estamos haciendo es tratar de revisar todos los puntos que en los cuales se basa esta metodología, y ya posteriormente hablaremos ya del método como tal. Bien, entonces esas son las posibles transiciones, y bueno, recordar que dentro de esas posibles transiciones vamos a tener migraciones, repito, de un nivel fundamental a un nivel excitado, y en ese sentido hay ciertos grupos que van a tener esta facilidad. A estos grupos que tienen esta facilidad de la transición los llamamos cromóforos. Estos cromóforos son grupos de átomos responsables de transiciones, es decir, de llevar a cabo la promoción de un electrón de este estado fundamental a un estado excitado. Y estas transiciones, independientemente del contenido energético que requieren para poder llevarse a cabo, no necesariamente tienen que ver solamente con cuánta energía requiero para que se lleve a cabo, sino habrá, matemáticamente hablando, transiciones que por cuestiones de momentos dipolares o por simetría, algunas de esas, a pesar de que pudiésemos tener la cantidad de energía específica en la onda incidente que vamos a manejar sobre la muestra, tal vez algunas de ellas no son tan probables de que se lleven a cabo. Y esta probabilidad lo manejamos con estos términos: las transiciones prohibidas y las transiciones permitidas.
Esto está manejado en función a cálculos matemáticos que me hablan de esta probabilidad de que la transición se lleve a cabo. Una transición prohibida es poco probable y una transición permitida es obviamente muy probable de que se lleve a cabo. ¿Y cómo voy a observar esto? O sea, este fenómeno de la permisividad de llevar a cabo una transición, ¿cómo se refleja en un espectro? Bueno, pues eso lo vemos en función de la intensidad de la banda, es decir, la intensidad se refiere a qué tan altas son las bandas, lo vamos a ver más adelante, pero ese tamaño de la banda tiene que ver con esta posibilidad de la transición, es decir, si es una transición prohibida, las bandas que vamos a ver van a ser pequeñas, si la transición es permitida, entonces las bandas van a ser de una gran intensidad, bandas muy grandes. Entonces eso es el reflejo, tiene que ver precisamente con reglas que no vamos a revisar con tanta puntualidad, y esas reglas tienen una razón matemática. Esas razones matemáticas tienen que ver con algunas reglas que, repito, no voy a revisar con profundidad, pero tienen que ver con esto, con el momento de la transición. Y tiene que ver precisamente con, por ejemplo, los valores que se obtienen de las ecuaciones. Dependiendo de este valor, bueno, pues hablaremos de que ese momento dipolo que está involucrado nos manejará una transición permitida o una transición prohibida. Y bueno, aquí estarían las relaciones matemáticas que se van a utilizar, pero esto precisamente, este tratamiento nos permite saber o de alguna manera prever qué tan simple o qué tan complicado va a ser el que una transición se lleve a cabo o no. Entonces, esto nada más es la relación matemática que está justificada, bueno, nada más es prácticamente todo, pero el hecho de que no lo abordemos no significa que no es importante. Realmente nosotros estamos dándole una interpretación al fenómeno, pero esto está basado en cálculos matemáticos que precisamente son los que me permiten explicar el comportamiento en un espectro V visible. Bien, cuando hablamos entonces de interacciones con la materia, la radiación que estamos haciendo incidir, la radiación electromagnética, dependiendo de su magnitud, bueno, pues vamos a tener capacidad de que esa radiación interaccione con la materia, y obviamente lo que puedo tener es un fenómeno de absorción, una emisión, dependiendo de cómo se maneje a la muestra. En el caso que nos compete vamos a hablar de un fenómeno de absorción. En este caso, la energía que estamos haciendo incidir a la muestra, lo que va a hacer es excitar a los electrones de las capas de valencia de esa molécula, y al llevar a cabo al utilizar esta energía para llevar a cabo estas transiciones, bueno, pues estas transiciones van a generar entonces vamos a decir, un cambio, y ese cambio, bueno, pues sencillamente es precisamente esto: van a generar un orbital molecular energético excitado, y esto se va a traducir o produce una transición de tipo electrónico. Bien, esto que acabo de comentar aquí está esquematizado en esta pequeña imagen. Entonces, si tenemos una estructura muy simple, por ejemplo, el formaldehído. Este formaldehído es un cromóforo, es decir, es una entidad que puede llevar a cabo este tipo de transiciones a través de absorción de una emisión electromagnética. Y bueno, aquí está representada toda la estructura involucrada en el formaldehído. Es una estructura muy simple, pero tenemos enlace sigma carbono-oxígeno, que sería uno de estos dos. Después tendríamos un enlace pi carbono-oxígeno, que sería lo que está formando, por ejemplo, la parte complementaria del doble enlace, que sería el enlace pi. Entonces, en esta zona tengo un enlace sigma y un enlace pi que están representados en este punto. Y después tenemos pares de electrones de no enlace, que son los que tenemos aquí. Entonces, en total tenemos 6 electrones involucrados precisamente en la parte del cromóforo. Obviamente también tengo electrones aquí, pero la zona que me interesa es precisamente esta, que es la que va a permitir o va a tener las transiciones más simples. Y entonces vean cómo aquí en esta parte tenemos a los orbitales enlazantes, y aquí tenemos a los orbitales antienlazantes. Aquí tenemos un orbital sigma enlazante. Vean cómo aquí tengo un enlace bien formado, un traslapamiento adecuado
tenemos un enlace, vamos a decir, estable, mientras que si me voy al sigma de antienlace, vean como aquí tenemos este desfasamiento de las ondas, y este desfasamiento genera un orbital molecular de antienlace de baja estabilidad. Entonces, aquí tendríamos ahora el orbital de tipo pi. Aquí es, el enlace pi que se forma por los dos orbitales p que estoy combinando aquí. Y aquí lo importante es que ambos orbitales están en fase, es decir, son complementarios uno con otro, son no destructivos y por lo tanto se forma un enlace bastante eficiente que es, vamos a decir, menos fuerte que un sigma, pero sencillamente es un enlace que aporta estabilidad a la molécula y se formaría un enlace de tipo pi. Después aquí tendríamos un par electrónico que no es simétrico con estos, pero bueno, ahí estaría el orbital donde se tienen ubicados a los electrones de no enlace. Y finalmente, bueno, aquí tendríamos al orbital de antienlace, producto del desfasamiento de las ondas de cada uno de los orbitales p involucrados en la formación del enlace. Entonces aquí tenemos el pi de enlace y aquí tendríamos el pi de antienlace. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo cuando hablamos de la molécula? En este diagrama de orbital molecular, lo que observo es que aquí tendríamos dos electrones que están formando el enlace sigma entre el carbono y el oxígeno. Después tendríamos un orbital de un poco de mayor energía comparado con este. Entonces, esta energía o este orbital es el que corresponde precisamente al orbital de tipo pi, entonces ahí estaría el orbital, y después tendremos aquí los electrones, este paraelectrónico que corresponden al heteroátomo, en este caso al oxígeno. Aquí estarían los 6 electrones involucrados y algo muy importante que no debemos de olvidar, por cada enlace tengo la formación de un antienlace, este es el enlace y aquí estaría vamos a decir, el orbital en consecuencia de antienlace que se forma. Entonces ahí estaría la distribución de estos electrones en el formaldehído y lo que significará entonces es que estas transiciones electrónicas que se van a manejar, vean cómo en función a la longitud de onda que se está manejando aquí, me dice qué tanta energía requiero. Entonces aquí estoy viendo que esta parte de la energía que requiero para esta transición, pues aquí para poder llevar a cabo este movimiento de aquí hacia acá, implicaría una onda que tenga una longitud de onda pequeña, es decir, una onda con una frecuencia muy alta y por ende un contenido energético muy alto. Si por el contrario tenemos ahora esta posibilidad que en verde, que será la transición de pi a pi de antienlace, entonces ven el valor que requiero de energía. Entonces esto me da una longitud de onda, una frecuencia, en este caso menor, o una longitud de onda mayor para el tipo de energía que necesito hacer incidir para llevar a cabo la transferencia, si quiero hablar de un electrón de aquí hacia el orbital de pi de antienlace, o si quiero hablar de un n a pi de antienlace, entonces la cantidad que requiero de energía es esto. Por lo tanto, en función a la magnitud que tienen las flechas que tengo señaladas aquí, tiene que ver precisamente con la característica de la onda involucrada. Esta sería una onda muy energética, esto sería la que contiene energía y esta sería la de menos energía. Si yo hago incidir una onda con una cantidad de energía equivalente a esto, lo único que logro hacer es este movimiento. Si aplico una energía, una longitud de onda de esta naturaleza, entonces llevo a cabo esta transición. Y finalmente, si aplico una energía muy alta a través de una luz incidente con una longitud de onda de esta magnitud, entonces podría en algún momento dado llevar a cabo esta transición. Entonces, cuando hablamos de los espectros, normalmente hacemos barridos en la longitud de onda que vamos aplicando. Entonces, conforme vamos a decir, cambiando la longitud de onda de la luz incidente, entonces esa luz incidente tiene diferentes valores de energía y provocará fenómenos de transición diferentes dependiendo de la energía proporcionada al sistema. Entonces ahí estaría lo que nos explica esta pequeña imagen. Y bueno, pues vamos a minimizar aquí. Y bueno, pues aquí estarían las transiciones que acabo de indicar en el otro apartado. Bueno, aquí lo tendríamos un poco más esquematizado para que se entienda qué es lo que sucede en cada caso. Entonces, lo que sucede en cada caso y ahí estarían representados cada una de estas transiciones. Y
Creo que me está faltando uno, que no sé qué le hice. Ahí está. Y ahí estará la siguiente transición. Entonces tengo por este. Y pasa. No se deja. Ahí está. Listo. Bien, entonces esquemáticamente, ya dejando un poco el diagrama de energía, bueno, aquí tendríamos de alguna manera cómo se visualizan estas transiciones. Aquí tendría una transición pi a pi de antienlace, entonces ahí estarían los orbitales P involucrados, aquí estarían los orbitales enlazantes y aquí los antienlazantes. Tenemos una migración de un electrón de si tuviésemos una transición, de este orbital de enlace hacia un orbital de antienlace. Y esto, ¿cómo lo estaremos viendo en cuanto a la estructura de la molécula? Esto que está aquí es un carbono híbrido sp2 que va a formar un enlace sigma, que ya no está involucrado aquí, pero aquí estaría la formación del enlace pi a través de los orbitales p de este átomo. Entonces se formaría aquí el enlace y obviamente, bueno, pues tendríamos la posibilidad de que en lugar de tener este enlace bien formado, tuviésemos dos ondas que no se traslapan entre sí y por lo tanto tendríamos el antienlace. Entonces esta es la posibilidad obviamente más estable, por eso es la que se está ilustrando. Después hablaríamos aquí, por ejemplo, de una transición igualmente pi a pi de antienlace. Y aquí la diferencia es que, bueno, estamos involucrando un sistema de triple enlace. Entonces, en este triple enlace tenemos un híbrido sp en este caso, en donde este híbrido sp lo que tiene es un carbono en este punto. Estos orbitales en rosa serían específicamente los orbitales híbridos y estos orbitales en azul y en verde se refieren precisamente a los orbitales p puros. Entonces espero que recuerden sus clases de orgánica 1. Y bueno, este sería un híbrido sp y ese híbrido sp aquí tendríamos los orbitales moleculares de enlace. Aquí tenemos un orbital pi en el caso del lóbulo azul, que sería este. Y este sería el segundo doble enlace el segundo orbital molecular de tipo pi o el enlace pi que se forma. Entonces, este azul y este verde son orbitales de tipo pi y estos que están aquí son, bueno, está inmerso dentro un enlace sigma y aquí también se podrían formar enlaces de tipo sigma. Entonces, ahí estaría la estructura. Y bueno, ¿qué compuestos pueden llevar a cabo estas transiciones o esta formación de esta estructura? Pues obviamente los alquinos, los nitrilos y bueno, nos habla también de ciertas transiciones que se presentan en metales de transición, valga la redundancia, que están complejados precisamente con este tipo de entidades. Entonces, el tener metales de transición que están acoplados a ciertos complejantes permite también observar estas transiciones y por ende un fenómeno de absorción. Bien, tenemos aquí otro ejemplo de un orbital de pi a pi de antienlace. En este caso, lo que se tiene es una formación de un enlace entre un oxígeno y un átomo de carbono. Entonces, bueno, ahí estaría el enlace. Aquí tendríamos el oxígeno. Y bueno, el acoplamiento entre estos formaría el enlace de tipo pi y el enlace sigma en esta posición. Este sería el enlace sigma y después tendríamos aquí el enlace pi. Entonces, ahí estaría ilustrado otro enlace pi, una transición pi a pi de antienlace y otra transición que sería de n a pi de antienlace. Entonces aquí estarían los electrones de un enlace de un heteroátomo. Aquí estaría el orbital tipo p puro, en este caso sería estos son los p puros que están formando un orbital de antienlace. Vean cómo no están en fase. Aquí los colores no coinciden, entonces quiere decir que esto es un proceso antienlazante. Entonces estamos teniendo la transición de electrones de N hacia pi de antienlace. Y bueno, pues ahí estaría representado qué es lo que está sucediendo en este tipo de sistemas. Entonces, bueno, esquemáticamente ahí estarían las transiciones involucradas en estos fenómenos de absorción en la región del V. Entonces, bueno, V visible, dependiendo de lo que tengamos y la cantidad de energía que estemos considerando. Entonces, bueno, acuérdense que aquí apenas estamos hablando igualmente de los fundamentos.
Entonces, aún no entramos en especificaciones. Bueno, en esta última parte, perdón. Que de repente los hago muy pequeñitos. Ahí está. Bien, entonces aquí hablaremos, bueno, se refiere más bien a tener un doble enlace, y esto es ya no manejando los orbitales, hablando de un par de electrones ubicados en un orbital de enlace de tipo pi. Esto sería el estado fundamental. Ustedes aplican una determinada irradiación con una longitud de onda específica, y van a promover o llevar a cabo la transición de pi a pi de antienlace, que sería precisamente esto. Vean cómo se desaparean estos, uno migra hacia un orbital excitado, y eso sería también la representación de una transición pi a pi de antienlace, nada más que utilizando pues una manera diferente. Igualmente aquí tendríamos una manera de explicar qué es lo que está sucediendo, a diferencia del caso anterior en donde tenemos una sola doble ligadura. Aquí tenemos un sistema conjugado. Entonces, vean lo importante de un sistema conjugado a nivel de una interpretación en un diagrama de orbital. Si ustedes tienen este sistema, querría decir que para uno de estos tengo un sistema pi1 y para este un sistema pi2. Entonces tenemos que irlos ubicando en este sentido. Entonces tendríamos aquí un orbital para cada uno de estos, o un nivel de energía para cada uno de ellos. Y vean cómo el hecho de irlos proponiendo de esta forma implicará que cuando propongamos los posibles orbitales de antienlace, entonces este pi1 obviamente tiene su correspondiente antienlace aquí, y perdón, este sería este, y este sería el antienlace de este. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tenemos un sistema conjugado? Aquí vamos a tener la migración de un electrón de esta posición hacia aquel que le dé o que requiera menor cantidad de energía. Este es el más cercano. Entonces, el electrón va a migrar de este nivel a este, que es el más cercano, el antienlace más cercano, que es el orbital humo. Y vamos ahora a indicar precisamente que el hecho de la conjugación lo que hace es, al ir colocando más renglones aquí por cada doble enlace, eso va haciendo que acerquemos más estos niveles energéticos, y eso va a facilitar las transiciones, y eso va a ser una herramienta importante para identificar sistemas poliénicos. Bien, entonces ahí estaría esta parte. Y bueno, para finalizar, pues tendríamos, por ejemplo, explicar esta formación de esta molécula. En este caso tenemos un sistema alfa-beta insaturado, y si se fijan tengo doble enlace y un carbonilo. Cuando hablamos de la formación de la molécula, implicaría que voy a unir a esta parte de la molécula, que es el enlace carbono-carbono, y de este lado tenemos el carbono-oxígeno. Vamos a unir esta parte con esta parte. Y si establecemos los electrones involucrados aquí, que son los más factibles de llevar a cabo una transición, tendríamos un nivel pi y un pi de antienlace con este valor de energía por separado. Si hablamos aquí de el carbonilo, tendríamos una posibilidad de un pi a un pi de antienlace, que es parte del doble enlace que tengo aquí. Y otra es la transferencia de los electrones del enlace del oxígeno hacia el orbital p del carbono. Por lo tanto, podemos hablar de una migración de N a pi de antienlace. Aquí están contemplados todas las, vamos a decir, los niveles energéticos de los orbitales moleculares que se forman. Cuando hablamos de formar el enlace, entonces hablamos de la modificación del diagrama. Y vean cómo, si yo hablo aquí de que voy a unir dos orbitales que tienen esta característica, entonces estos dos son los orbitales que voy a unir. Y al momento de llevar a cabo la unión, estos dos deben de tener su correspondiente orbital de enlace y su correspondiente orbital de antienlace, obviamente un orbital molecular. Entonces, voy a unir a estos dos, y siempre voy a poner en un nivel más alto, que la unión de estos dos va a generar un enlace que es de menor energía y uno de mayor energía. Después, estos no tienen otra posibilidad más que la misma, ahí están involucrados. Igualmente para esta parte, si tengo dos orbitales que se están mezclando, al momento de unir estas dos ondas, vamos a tener la posibilidad de formar un enlace en donde esas ondas se traslapen y otras donde no haya una conexión enlazante,
Entonces aquí estaría el orbital enlazante, será enlazante, y este es el anti-enlazante. Entonces, yo creo que lo señalé de forma inapropiada. Entonces, a ver, sería aquí estos dos, bueno, me van a dar los orbitales enlazantes y vamos a ir ubicando a los electrones. Entonces tendremos aquí el par electrónico en este punto. Aquí estarían los electrones, digamos, en la molécula en estado fundamental, y cuando se lleve a cabo la aplicación de energía para generar una transición electrónica, los electrones que más fácilmente pueden migrar y que de alguna manera es una migración permitida, pues está indicada aquí. Si hablamos de migración o transición, podemos mandar electrones de N a pi de antienlace, o este orbital de antienlace, y o podemos manejarlo de esta posición a esta posición de antienlace. Entonces la diferencia aquí son 320 nanómetros y aquí son 218, es decir, necesito más energía para llevar esta transición que para llevar a cabo esta. Entonces cada una me va a dar una banda con una intensidad diferente, y eso me va a permitir identificar el sistema alfa-beta insaturado. Entonces ahí estaría esquematizado qué es lo que ocurre con este tipo de sistemas. Bueno, se hizo muy largo este video, pero espero que haya quedado claro cuáles son las transiciones que se pueden llevar a cabo, cómo es que voy a estructurar los diagramas de orbital, y eso me explicará la cantidad de energía que requiero para llevar a cabo las diferentes transiciones dentro de un sistema V visible. Bien, pues hasta aquí dejamos esta parte. Nos vemos la próxima vez. Que estén muy bien. Bye.